Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega del Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda, investigador de la revista Individuo, y esta vez acompañado, como ya es costumbre, del profesor William Tapia. William, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por la presentación. Aquí estaremos entonces para hablar obviamente de la contingencia que ya está muy caliente, ¿no? Toda la semana después del triunfo del rechazo, gran triunfo del rechazo, está todo ahí dispuesto para el análisis. Claro, de hecho, ¿tú te esperabas un resultado así tan abultado, sinceramente Mira, hablando? mira, si fuera por mí, en mi análisis yo pensaba que ese 17% que estaba tan indeciso no sabía cómo iba a reaccionar. Pensaba que en algún momento, claro, la diferencia que había era como de 50 a 40, entonces uno decía, probablemente los indecisos no se van a decidir, ¿cierto? Y por lo tanto no se va a ver más abultada la cifra. Yo incluso postulaba un 54, pero un Ajustado. 60 y, claro, un 60 y tanto era insospechado. Si bien, claro, temí en algún momento claro, que en ese momento Boric viera la situación tan escabrosa que simplemente accediera a que el Partido Comunista se tomara el poder de alguna u otra manera, un autogolpe. Es que, Pero de quizás era hecho, una exageración. el Y mismo es tema que del fraude, las amenazas de fraude, fue un resultado tan arrollador que o no sé si el fraude no les funcionó, o definitivamente lo tenían ahí en stand-by de forma tal que dijeron, no, esto no hay cómo justificarlo. yo creo que estaba en stand-by. Yo creo que estaba en stand-by, pero por una cuestión muy simple. En algún momento alguien me preguntó, pero ¿cómo tú puedes asegurarte de esta situación? Bueno, yo les decía, simple. Entre más abultada sea la diferencia entre el rechazo y el apruebo, menos ganas les van a quedar, ¿cierto?, de hacer un fraude. Y era una cuestión simple porque tenía que ser creíble. Esa Exacto. era la situación, o sea, tenía que ser creíble que de repente no podía ser un apagón de luz como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Y de repente Biden estaba encima de Trump. No, claro, o sea, en este caso no podía ser así. Tenía que haber algo así como una diferencia tan mínima que fuera creíble que el apruebo que podía remontar en algún momento. Y claro, la diferencia fue tan abultada que era imposible. O sea, y en este caso tenemos que tener en cuenta de quién estamos hablando, quién es el que está en la presidencia. Estamos hablando de Boric, o sea, un tipo que de todas maneras, más que un proyecto, lo que tiene en su cabeza es simplemente un egocentrismo del porte de un buque que termina por transformarse en pragmatismo. O sea, el tipo terminó dándose vuelta la chaqueta o haciendo un bluff de que tenía que De hacerse nuevo, darse vuelta la chaqueta tras el triunfo del rechazo. ¿Pero por qué? Porque el tipo es pragmático. Recordemos que él es el que firma, él es parte de la firma del acuerdo del 15 de noviembre, y no hacia el espaldas de su Partido partido. Comunista. Ojo. Claro, no hacia el Partido Comunista, por lo tanto el Partido Comunista tenía más incentivos digamos, de un autogolpe o de un robo, ¿cierto? Pero no, Boris no, porque Boris tenía, ¿te acuerdas que nosotros conversamos? Tenía la oportunidad, por decirlo así, ser como el líder de esta renovación o de un cambio, de la moderación, y claro, a pesar del bluff que fue todo este cambio del gabinete, el tipo de todas maneras es pragmático y está en digamos, en esa línea. Sobre eso mismo, eh, se habla del fantasma del bacheletismo. ¿Tú crees que Ujú. hay un fantasma rondando la moneda o son simplemente caretas? Porque, por ejemplo, en el caso de la María Uriarte, ella es la niña símbolo del bacheletismo Exacto. y está en un No, cargo que no es menor. O sea, y claro, la relación con el Congreso. independiente del partido político, es un tema de experiencia. O sea, ella es de las personas que mejor conoce cómo funcionan los gabinetes del segundo piso de la moneda. Pero Exacto. no sé, yo tampoco creo que eso sea una señal de moderación, la verdad. Sí, mira, yo estoy totalmente claro de que esto fue un giro, por decirlo así, como el giro de Zoolander. ¿Te acuerdas de la película en que Zoolander no podía dar la vuelta hacia la izquierda, entonces se daba vuelta a la derecha y volvía hacia la izquierda? Bueno, era como ese engaño.
ya, porque es evidente que cuando tú sumas al bacheletismo, no estás sumando al bacheletismo 1.0, estás sumando al 2.0, al bacheletismo que nos hizo crecer a 0%, al El de quitar bacheletismo los patines. claro, del quitar los patines, que instala una reforma de educación que ya tras 7 8 años no ha logrado más que simplemente que los chicos no tengan escuela, déficit escolar, digamos, de cupos a nivel nacional en varias partes. Lo digo porque yo trabajo en Buin, por ejemplo, y en Buin hay 1.200 niños sin escuela, ¿ya? Y porque obviamente porque el sistema los deja en una escuela que queda a kilómetros de su casa, pero claro, porque hubo una repartija de cupo en un algoritmo frío y calculado que no tiene ninguna intención de tomar en cuenta ni las características de los estudiantes ni los requerimientos de sus padres, ¿cierto? ¿No? Y que Un también bachelet, considera mayormente temas socioeconómicos, en los cuales obviamente una persona, un niño que no tiene la culpa, pero un niño migrante, inmigrante, obviamente va a tener condiciones paupérrimas comparadas con un niño de clase media. Entonces, eso exacto. también le explica, yo creo que hay que entenderlo todo en su contexto y eso también es algo que influyó mucho en el tema educacional. No vamos No, a pero hacer como que Bachelet no lo pudo prever, porque de hecho la ola migratoria comenzó con ella. no, Entonces, que se enteró por la prensa de la mala situación. sí, se me Pero es que olvida. no, pero es que claro, o sea, lo que pasa es que Boric, ¿a quién suma? Suma simplemente a ese bacheletismo que abrió las puertas a más estatismo, a una mirada más de izquierda, o sea, a un gobierno que movió el péndulo hacia la izquierda. Entonces, la verdad es que fue un cambio de gabinete, no lo fue, no lo fue, o sea, sumar a una persona que está cuestionada, ¿cierto?, por la cantidad de dinero que supuestamente adeudaba, 300 millones creo que es cierto, la Carolina Toá, eh, mover a Giorgio Jackson de una carpeta a la otra, sacar a la Isquia y despedirla casi como si fuera una despedida de cuarto medio. O sea, no, eso no fue un cambio de gabinete, fue simplemente una actuación teatral, ¿cierto? Para dar esta sensación de que se estaban tomando las lecciones tras lo que había ocurrido el domingo. Pero no es claramente un cambio de gabinete, o sea, y esto pinta para peor, porque si Boric sigue en ese camino de hacernos un bluff, ¿cierto? De engañarnos, de que supuestamente está moderándose cuando no lo está haciendo, finalmente, ¿a quién le está entregando la pelota? Le está entregando la pelota al Congreso. Y por supuesto, por eso pone a Analia Uriarte, porque de alguna manera le da un cierto protagonismo al segundo piso, ¿cierto? De la moneda, para intentar de todas maneras llevar ciertas reformas al Congreso y que el Congreso no tome el mango de la tercera. Pero claro, si tú no haces nada y lo que haces es simplemente aparentar un cambio, por supuesto que en el Congreso, ojalá, ¿cierto?, se den cuenta de que va a seguir en la misma línea y por lo tanto es la hora de que el Congreso tome carta en el asunto. De hecho, si lo vemos desde un punto de vista ya estrictamente frío y de los números, esta rebaja del quórum a los 4/7, yo creo que pudo haber sido el mejor salvavidas que le pudieron haber dado a Boric, y lamentablemente se lo está farreando, lamentablemente para él y para nosotros también. Porque Exacto. aunque podamos pensar que le vaya mal a Boric, le hace bien a Chile, sí, Ujú. efectivamente. A su proyecto político, sí, pero en el intertanto, ¿cachai? Se van a ver damnificados miles de chilenos que van a perder su empleo. Y no lo digo yo, son las expectativas del Banco Central. Entonces, es algo súper complicado, y más aún considerando que hay una reforma tributaria que ya se está discutiendo y que le pido a Dios que por favor, como dices tú, el Congreso pueda entender el peso que tiene la nueva reconfiguración de la arena política. Porque Exacto. si la centro derecha, la derecha, no logra articularse con la centro izquierda para pararle la pelota, sin buen chileno, ponerle la piedra en el zapato al gobierno, o sea, yo es lo mínimo que podría esperar de ellos. O sea, si quieren negociar algo, no sé, una nueva asamblea constituyente o un comité de expertos o cualquier otro tipo de reforma constitucional, yo lo condicionaría primero, lo primero, a restaurar el orden público. Porque lo que está ocurriendo en las estaciones de metro, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el INBA y en muchos otros liceos emblemáticos, es algo inaceptable. O sea, ya lo pasamos una vez, ya lo vivimos, ya sabemos cómo termina.
Entonces, como decimos en el No, campo, no hay claro, que poner la carreta delante de los bueyes, o sea, primero lo primero. Y claro. grandes eh, reformas requieren grandes responsabilidades, así parafraseando al tío Ben. En este caso, si quieren hacer una reforma de pensiones, una reforma de salud, se puede hacer sí. Quizás vamos a frenar un ciclo de estatismo de forma un poco más eh, pausada, sí, porque como bien señalabas tú en la sesión anterior, el estatismo llegó para quedarse, o sea, no vamos a pensar que ahora mágicamente todo Chile quiere una constitución mínima liberal, no, no es así, no es así, pero tampoco es así que la izquierda, con todo su relato y el programa de gobierno de Boric en particular, está siendo respaldado por la ciudadanía, porque es todo lo contrario, o sea, para mí, uno de los resultados más importantes de esta brutalidad, de esta descomunalidad de diferencia entre el apruebo y el rechazo, se explica precisamente por el rechazo de la gente al gobierno de Boric y a su gestión. Entonces, Boric, no entendiste nada, como dijo Mayor. No ha entendido nada. No, pues, es que no ha entendido nada, sí, Nada es de que nada. queda claro, o sea, sigue en el camino de la porfía y esto es súper complejo porque, a ver, hay que pensar, ¿quién dirige todo esto? ¿Quién está detrás de estos estudiantes? A mí no me cabe duda, como bien lo dijo Chicho Irán hoy día en la mañana, no cabe duda de que es el Partido Comunista el que está haciendo la pataleta. Porque yo he sido testigo, cuando era un pequeño puber practicante en el Liceo Las Tarrias, cómo gente del FPMR entraba a hacerle clases a los chiquillos y empezar a, digamos, a reclutar jóvenes para la movilización de la izquierda. José Farrasuri en su momento, creo que se llama José Farrasuri, la alcalde ¿Desde esa que Providencia? reemplazó a la Sí. ¿sí? Ella permitía que esto ocurriera en el Liceo Las Tarrias. Esto que ocurrió en el Liceo Las Tarrias ocurría en el Instituto Nacional, en el IMBA, en varios otros colegios, digamos, emblemáticos. Por eso, como ustedes pueden ver, el resultado es inequívoco, ¿cierto? Los liceos emblemáticos ya murieron y en Sí. cambio de eso se han convertido en zonas de reclutamiento de chicos que no tienen idea, de cabros que no tienen, pero ni siquiera de verdad alguna mísera idea de qué es lo que están haciendo y quiénes son los que lo están controlando. Hace poco tiempo, me acuerdo que hubo un estudio que decía que los chiquillos, los jóvenes en general, eran personas que no creían mucho en la democracia y estaban más a favor, por ejemplo, de una dictadura, si es que esta dictadura tuviese las intenciones y los fines adecuados. Ya Recuerdo estamos, ese estudio. sí, po, y esto es el reflejo, pendejos fascistas. No tenemos nada más que contar, son puros pendejos de mierda, fascistas, que se toman el metro, que se toman las calles, ¿cierto? Que le pegan a los viejos, a la gente de edad, ¿cierto? Y que no tienen ningún miramiento por el orden público y la situación tal como está. Ahora, ¿a quién le importa? ¿A quién le conviene esta situación? Al Partido Comunista. Porque está generando de nuevo las condiciones para empujar nuevamente un proceso basura como el que ya vivimos hace poco. Ahora, ¿le conviene esto a Boric? Yo creo que Y ahí no. es donde está la situación, digamos, conflictiva. Porque claro, el cabro, bueno, Boric es un cabro bueno, que tiene un año menos que yo, pero en realidad, puta, parece que de repente por las lecturas uno es más viejo que el otro. Y se nota, ¿no? Sí, Pero claro, el gran problema con Boric es que esto no le juega a favor de él, para nada. O sea, en la medida en que el orden público sea un tema que siempre esté en la palestra, y a la gente ya se está dando cuenta de esa situación, ya viene con eso, y más encima después del rechazo esto se exacerba, obviamente eso no le juega a favor, porque ¿quién es el que tiene que, tiene que establecer el orden público? Él, no hay otro. Y en la hay un medida punto, entonces punto no súper relevante responda, ahí, que en ese entonces, en toda la insurrección, tenían de su lado a la prensa institucional, a los matinales, a los noticieros. Ahora no. De no, hecho, pues, me sorprendió en la mañana ver a Rafael Cavada. Rafael Cavada haciendo nada. un despacho y le llega una molotov al lado y él dice, estos no son estudiantes, estos son terroristas. O sea, no sé si es No se que, había dado no cuenta sé, el antes, no se había Espíritu dado cuenta. Santo los iluminó o definitivamente hay órdenes desde arriba que dicen, esto no lo vamos a seguir tolerando. O sea, ¿están jugando a ganador? Sí. Y ojalá que sea así, porque quiere decir que la moda ya no va a ser la dignidad, la moda ahora va a ser patriota. La moda va a ser querer a tu país Claro, y querer un país ordenado. sí. Sería Y bonito justamente, soñar eso. Por lo sí, menos y para mí sería justamente súper hermoso.
Es que no es tan un sueño. Yo no ¿Tú creo que dices? sea un sueño. ¿Y sabes por qué? Porque claramente esto le puede explotar en la cara a Boric. Tarde o temprano, si el Congreso se pone los pantalones, ¿qué es lo que uno espera? ¿De verdad? Porque incluso piensa en que si esto le conviene al Congreso, por supuesto que sí. ¿Le conviene a la centroizquierda que estaba exánime? ¿Le conviene? Por supuesto que sí. Hoy día de nuevo están llamando supuestamente a la vieja guardia concertacionista de que vuelvan, por favor. Hay cuantos viudos que después del rechazo han salido llorando porque queremos volver supuestamente a una concertación moderada, una socialdemocracia a los La Gibbons, política de los ¿cierto? consensos que le llaman. La política de los consensos, imagínate que fue lo que más se criticó, ahora aparece de nuevo. La centro derecha también tiene una oportunidad, porque tiene una oportunidad en la medida que se ponga de acuerdo con la centro izquierda para hacer gobierno de aquí a 30, 40 años. No digo que la derecha lo vaya a hacer en 30, 40 años, sino que me refiero a que quienes van a tener el poder va a ser el centro político, centro izquierda y centro derecha. Es volver a la lógica de los 90. Y la centro derecha tiene esa oportunidad, pero tiene que ponerse los pantalones. Ahora, no Tiene es, que rayar no, la no es lo cancha. que no es lo que yo quiero, por supuesto. Yo quiero que siga manteniéndose la constitución, digamos, del 2005, que rompió con los enclaves autoritarios, ¿cierto? Que de alguna manera, bueno, le cumplió el sueño a Garretón, ¿cierto? O sea, de verdad que le sacó los enclaves autoritarios. El tipo, bueno, como el tipo vendía libros hablando de la transición, por supuesto que no le gustó que le reformaran eso. Pero, pero está claro que fue la mejor época de Chile. Entonces, si la centro derecha y la centro izquierda pueden ponerse de acuerdo en generar una suerte de cambio que mantenga una cierta estabilidad y una continuidad política, que incluso los que tanto decían que la constitución del 25 tenía que volver a surgir, oye, la constitución del 25 tomó muchas lecciones de la constitución del 33 Exacto. y la del 80 también tomó muchas lecciones del 25. Entonces, siempre ha habido una continuidad institucional. Siempre. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, hagan una reforma. Ahora está en 4 séptimos, la constitución vale hongo en este momento, porque si con 4 séptimos tú puedes cambiarla, bueno, entonces, ok, cambiémosla, generen sus reformas estatistas, y cuando llegue el momento, los de la derecha nos vamos a reír, porque vamos a decir, bueno, se los dijimos. Se demoraron mucho, pero se lo dijimos. ¿Ya? Y queda claro que la situación va por ese lado quizás porque Ricardo Lagos va esta mañana, creo, o ayer, diciendo que debería volver a surgir un diseño institucional como el de la Constitución del 25. ¿Qué es esa weá? O sea, es un diseño institucional que finalmente lo único que trajo fue inflación y nunca acabó con el gran problema que decían ellos, que era la cuestión social. ¿Cierto? Hizo surgir una clase media asociada al funcionariado público, pero pobreza no murió y más encima, no trajo la inflación. Entonces, Falta que quieran revivir la sustitución de importaciones, pues eso ya sería el faltaría que colmo. trajera el modelo ICI de nuevo. O sea, por favor, de verdad, si yo al Lago yo lo guardaría, de verdad, En vayas formalina. al sobre y no hable nunca más. La centro derecha y la centro izquierda tienen la oportunidad. Incluso la derecha, hoy día, la derecha verdadera, genuina, podemos mirar qué es lo que va a pasar. Pero en vez de eso, nos ponemos a pelear, Rojo Edwards se sale, el Partido Republicano, Bueno, no nadie sabe digamos cómo. que no lo esperábamos, porque la verdad es que sí nos lo esperábamos. Pero es que claro, yo ya no Después entiendo nada. de lo que pasó con Gonzalo de la Carrera, era obvio que tenía que haber una responsabilidad política. Claro, pero una responsabilidad política tras un juicio debido, ¿cierto? Un debido proceso, porque si quieres decirlo. Pero claro, lo que vemos, ¿qué vemos? Un despelote. Es la oportunidad para que el Partido Republicano se organice. En alguna parte de mi nuevo libro digo que, claro, el Partido Republicano tiene un problema. Y que en el fondo es que no ha entendido, ¿cierto? Que esto es una campaña a largo plazo. Y en vez de entenderlo como una campaña a largo plazo, se siguen peleando como si fuera una pelea chica. El Rojo de se va, ¿cierto? De la carrera no saben cómo controlarlo, lo sacan de la bancada. El mismo, digamos, creo que a una de las diputadas o senadoras, digamos, evangélica, no almuerzan con ella, le hacen como la tapadera, la ley del hielo, o sea, mira, la cuestión como de colegio. O sea, de verdad,
lo de republicano es un chiste, weón. Claro, o sea, en este momento lo importante es entender que cada uno tiene que cumplir un rol, y es algo que yo hemos conversado ya anteriormente. La derecha real, ultraderecha, llámenla como la quieran llamar, me da lo mismo. Tiene que cumplir un rol y su rol es correr la ventana de Overton hacia la derecha. Sí, ¿Cuál es la pega de la centro derecha? Los consensos. Nos guste o sí, no pues, nos guste. Es esa su función. sí, Ahora, ¿puede la centro derecha correr la ventana? Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, incluso la centro izquierda puede tomar ese rol. Y ya lo hizo, adoptando la postura del rechazo. ¿Qué se consigue con eso? Cosas republicanas de las que cualquier persona con dos dedos de frente puede estar de acuerdo. No podemos tener un país que quiera aspirar al primer mundo, que quiera tener una constitución del siglo XXI, si tenemos una región tomada por el terrorismo. No podemos hacer eso si tenemos una inflación de 2 dígitos, o si se proyecta de aquí al próximo año 1 millón de empleos perdidos. O sea, ordenemos la casa primero, primero lo y que primero. por eso, en este momento, tanto la centro derecha como la centro izquierda tienen que entender que una oposición responsable es llegar a acuerdos en este sentido al margen de lo que pueda hacer Boric. Hay que dejarlo Porque de lado, sí, hay que se dejarlo de puede. lado, hay que anularlo, porque el tipo tiene el poder, por supuesto, para seguir jodiendo, pero Boric va a tener que soportar por su lado la presión del Partido Comunista por tratar de seguir empujando una agenda que obviamente después del rechazo queda claro que no puede llevarla a cabo. O sea, si la lleva a cabo, va a seguir generando oposición más y más fuerte cada vez. Boric, por supuesto, muy pragmático, lo que quiere es sobrevivir. En el fondo es que su gobierno llegue hasta el final. Y ojalá, si llega el deseo, firmar la nueva constitución, ¿cierto? Va a ser como su gran triunfo. Un pobre imbécil, ¿cierto? Que no lo ha trabajado nadie, que ni siquiera es capaz de sacar su carrera, por lo menos firmó una nueva constitución. Entonces, Aunque es un termine fin que calvo, con 30 kilos de más, con le da un lo montón mismo, de ¿cierto? tics, Pasar a la una historia. barba de este volado, da lo mismo. Claro, Pero él quiere terminar, a como dé sí, lugar, pues, como sea. sí, a como dé lugar. Entonces, ahí donde obviamente la centro derecha y la centro izquierda tienen un papel. La centro izquierda puede viabilizar que esto resulte. La centro derecha tiene que ayudar en ese proceso, pero ponerse de acuerdo ellos, no con Boric. Si Boric ya está muerto. Boric ya está muerto, Boric no tiene ningún poder de negociación, o sea, el 62% no es de nadie en particular. Ese argumento yo se lo concedo a Chile Vamos, se lo Sí. concedo a la centroizquierda, Ajá. pero por lo menos, si tenemos la oportunidad de preguntarle a la gente, preguntémosle a la gente. Es Si que quieren obvio, cambiar la eso es lo que constitución, deberían hagan empujar, un eso es lo plebiscito. primero. Sí, Sí, pero no podemos exigirle a Boric que gobierne si es que ni siquiera el sector del rechazo puede ponerse de acuerdo en impulsar reformas responsables para arreglar el país mientras vemos el tema constitucional. O sea, claro. ¿con qué cara le dicen a Boric que gobierne si no son capaces de ponerse de acuerdo en temas tan republicanos como el orden público y el terrorismo? Exacto. De hecho, esa debiese serle, como tú dices, la primera condición. Y eso es una cuestión Exacto. obvia, porque en el fondo nadie se sienta a negociar con alguien, ¿cierto? Mientras uno de ellos tiene un arma apuntándole al otro. Eso Es solo tan lo hace simple Piñera. como... Claro, claro, bueno, de Piñera, todos sabemos que quiso, y lo voy a decir de frente, no, a Piñera quiso salvarse la raja y que el país se quemara, ¿no? Esa es la verdad. Que usted, Duela que le y duela. ahí, duela que le duela, piñeristas, váyanse a la mierda, porque ustedes vendieron el país. Así de simple. Pero hoy día, históricamente tienes que verlo de una perspectiva histórica. La centro izquierda hoy día y la centro derecha tienen la posibilidad de volver, aunque no me guste, volver a lo que fueron los años 90, una política de acuerdos responsable que haga crecer al país y que de alguna u otra manera haya alguna especie de redistribución, ¿cierto? Y lo más probable es que de todas maneras va a haber estatismo, si eso es imposible de que lo saquen de ahí. Ya hoy día se instaló la idea, antes en los 90 queríamos ser empresarios, ahora todos queremos ser pobres porque así nos dan plata, gracias Bachelet, ¿cierto? Y eso se instaló de aquí en adelante. Por lo tanto, las reformas que hagan van a ser pro Estado, a todos nos queda claro, pero la derecha genuina tiene que estar pensando en que esto tiene que ser a largo plazo. Los hechos van a hablar por nosotros.
Una vez que entremos a una deuda pública insostenible, a menos, cuando la inflación ya se haga un concepto habitual en los chilenos, cuando ya seamos Argentina, nos vamos a dar cuenta de que la derecha siempre tuvo razón. Es así de simple. Y Pero si es para eso así, tiene que pasar años. en esa parada, mi estimado, ¿usted está de acuerdo con el aceleracionismo o no? ¿Con qué? Con el aceleracionismo. Ah, Porque claro, empezar siempre después. surge, bueno, si es inevitable llegar, lleguemos lo antes posible y que quede la cagada. No, yo no estoy de acuerdo con el acelerar, digamos, las contradicciones, como se dicen, pero ¿sabes por qué? Porque normalmente las experiencias malas tienen que durar lo suficiente como para quedarse en la psiquis de las personas. Exactamente. Es Entonces exactamente lo mismo que yo, pienso yo. yo creo que la cosa tiene que decantar sola. De hecho, la derecha, por eso mismo me molestaba mucho y uno de los artículos de la segunda edición de mi libro hablaba de esta oposición que quería colaborar. No, no hay que colaborar, hay que dejar que la cuestión decante sola y quizás ahora ya no tengamos, ¿cierto? Se cambia el chip, ya no tengamos que vivir la tesis Polonia, de la que yo hablaba precisamente en mi libro, de pasar por ese valle de lágrimas. Pero claro, también hay otra experiencia que nos puede servir mucho, que es la sueca. O sea, cuando se hicieron las reformas pro Estado, ¿cierto? Duraron un cierto tiempo de manera solvente, porque claro, estamos hablando de un país productivo, serio, y en cambio en este país la cosa es bastante distinta. La ética del trabajo de la que nos habla Ferguson en Chile no cuadra mucho. Entonces, de a poco, a medida que vaya avanzando las reformas proestatistas y empiecen a aumentar los impuestos, después van a empezar la crisis económica, el déficit, digamos, fiscal, mayor deuda, la inflación ya va a ser un concepto ya habitual. O sea, a medida que se vaya dando eso, nos vamos a dar cuenta que yo tenía razón cuando decía que volvíamos al siglo XX, ¿cierto? Y vamos a ver cómo esto decanta en un desastre como pasó en Suecia, que llegaron a una recesión económica tan evidente que lo único que les cupo hacer era dar vuelta, girar hacia la derecha. Sí, y no solamente Suecia, eso le pasó a Australia, le pasó a Nueva Zelanda en los 90, Sí, y ejemplos hay muchos. Tenemos Estonia, quizás son ejemplos que no son muy bullados, pero es por lo mismo, porque no les conviene sacar a... Claro, todos pueden sacar, no sé, el ejemplo nórdico. Ya lo hemos conversado con Ignacio también, lo poco excepcional de los modelos nórdicos. Pero el exacto. modelo neozelandés en su momento fue girar a la derecha. Y fue Sí, po. así. Y la gente asumió que si no era de esa forma iba a tener que ser con un shock, como nos ocurre a nosotros. Porque, ojo, no se confundan. eh, el proceso de reorganización nacional que comenzó el 73 no se produjo por los 3 años de gobierno de Allende, no. Es un proceso que venía acarreándose por lo menos desde la reforma agraria de Frey, y estamos Sí. hablando ya casi 20 años. Entonces, Mm, no pensemos en que esto se va a resolver a corto plazo. Ojalá fuese tan fácil. no, Ojalá fuese tan no, fácil como decir, vamos a hacer un par de reformas constitucionales, un par de leyes, y vamos a volver a ser los jaguares de Latinoamérica. no, Lamentablemente no va a ser tan fácil, no, porque es una no cuestión puede ser. cultural que ya caló hondo en la mentalidad del chileno. Quizás la deconstrucción, este modelo que quería hacerlo todo de nuevo, que quería deconstruir hasta el alma más profunda del chileno, eso no funcionó. Eso Claro, ya quedó claro que no funcionó, y no funcionó porque genera asco, genera repudio en la gente. Todavía existe un sentido estético, pero es estético, no es moral. Ojo. exacto. Entonces, en ese sentido, considerando que el panorama no es tan terrible como podría haber sido si ganaba la prueba, Ujú. tampoco es tan promisorio como muchos podríamos pensar en que, claro, ganó el rechazo con un 60%, entonces llevémonos la pelota para la casa. Porque Claro, lamentablemente no es tan fácil, porque nos guste o no nos guste, culturalmente el país sigue siendo de izquierda. O sea, la sí, misma gente que antes decía la dignidad hasta que se haga costumbre y todo, votó rechazo, sí, pero votó rechazo, insisto, por un tema estético, no por un tema ético, no por un tema de ideología política. Entonces, en ese sentido, William, ¿qué crees tú que podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos esperar? Porque quedarnos sentados mirando, creo yo que de todas las opciones, la peor. Algo podemos hacer.
Mira, lo que tiene que al menos hacer la derecha en este punto, además de hacer un trabajo cultural serio, de aquí en adelante, tiene que ver con, obviamente, traer, estudiar y ofrecer un modelo de cambio. Acá también, esto también tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no? Con esta idea de que todo cambio puede ser mejor, o de alguna manera siempre la evolución debería responder a un mejor estado de las condiciones. Y por lo mismo, acá hay una cuestión que es súper fuerte, que en el fondo, de repente podemos hablar de que el futuro de estas grandes reformas que se están ofreciendo se van a hacer igual. Y eso es súper súper importante, pero en ese punto es donde la derecha tiene que ofrecer algo distinto. Ahí es donde la derecha tiene que decir, oye, 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 ustedes están haciendo una reforma que quieren parecerse, no sé, quieren parecerse a la Suecia del siglo de los años 60. Ya, yo te ofrezco Irlanda, te ofrezco Islandia, te ofrezco, hablemos de Suiza, ¿cierto? En general la derecha no tiene idea de porque no ninguna de tiene esos dos países. relato. No tiene relato, no tiene estudio, no sabe nada. Entonces, lo que hay que hacer es un trabajo cultural serio para ofrecer una alternativa de cambio. ¿Ya? La centro derecha y la centro izquierda todavía pueden armar un relato acerca de los años dorados de los 90, ¿cierto? Cuando éramos el jaguar, como decías tú, y en el fondo ellos pueden mantener una cierta estabilidad, pero la derecha tiene que ofrecer un cambio, la genuina. Tomás, correr la ventana. Exacto, corre en la ventana de Overton. Tratar de que de verdad podamos ofrecer algo distinto. Estudiemos lo que pasa en Suiza, estudiemos lo que pasa en Islandia, lo que pasa en Irlanda, lo que pasa en Estonia, ¿cierto? Países que han ofrecido cambios relacionados con la tecnología, con el avance, el desarrollo industrial, ¿cierto? Con libertad. Eso es lo que hay que ofrecer. Y bueno, para eso necesitamos estudiar, necesitamos un cambio cultural. La derecha no se... Claro, la derecha puede ver, ¿cierto? Puede mirar qué es lo que hace la centro-derecha y la centro-izquierda, pero sin embargo tiene que recluirse como un monje, ¿cierto? Como un monje tiene que recluirse a leer, estudiar y analizar todo lo que va a pasar, de tal manera de que cuando llegue el momento del desastre, tener que ofrecer. Esa es mi visión al menos. Yo sé que algunos van a pensar, pero no, hay que tomarse las calles. No, 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 porque la derecha son como estos estudiantes que han aparecido, digamos, en las entrevistas. No saben qué responder. A las primeras que le preguntan, no saben qué responder. Tú le preguntas a Macaya qué es lo que quieren ofrecer, ¿cierto? La gente del IES, por ejemplo, ha tratado desde ahí de meter caña, ¿cierto? En Renovación Nacional y hoy día también están metiendo caña en la UDI, y aún así, ¿qué ofrecen? Más Estado. No tienen otra De oferta. hecho, incluso en la mañana escuché una propuesta de Estado social y subsidiario de derecho, que de buenas a primeras parece un oxímoron, no tiene sentido. ¿Qué esa weá? Perdón que lo Pero diga así, pero ¿qué si es lo vemos desde eso? un punto de vista pragmático, eso es lo que tenemos ahora. O sea, Sí, ¿tenemos un po. Estado social? Sí, porque Chile ¿Mm? ha suscrito a la mayoría de los tratados internacionales que en virtud del artículo quinto, inciso segundo, ya son actualmente parte de la legislación. Y tenemos un ¿Mm? Estado subsidiario, aun cuando irónicamente la palabra subsidiario no está en ninguna parte de la Constitución. Lo hemos conversado también. De hecho, claro, Pero de hecho, quererlo proponer como algo nuevo genera una especie de, no sé, a mí me da un poco vergüenza, porque suena una contradicción insalvable, pero eso es lo que tenemos ahora. Eso es lo que y ya la tenemos, no es nada nuevo. es que claro, o sea, de hecho, el IES, la oferta del Instituto de Estudios Sociales, ¿cierto? De la gente de Daniel Mansuy, Herrera. de Ortúzar, de Manfred Svensson, ¿cierto? De Herrera. Bueno, Herrera no es parte del IES, pero siempre se llevan ¿No? bastante bien Pero ellos, ¿no? sí, para mí son como una misma cosa. Son el mismo conjunto, claro. Uno tiende lo que es parecido en nuestro cerebro, lo que es parecido o similar, Sí, lo tiende a juntar, si es una cuestión obvia. Pero, pero claro, ¿qué es lo que ofrecen ellos? La crítica que hace Daniel Mansuy a Jaime Guzmán es justamente de que él entendió el principio de subsidiariedad más bien acotado y debería haberlo pensado de manera extensa. O sea, eh, avalar la subsidiariedad positiva. ¿Qué significa eso? Más Estado. Lo que ellos llaman el Estado solidario
Es eso. Es más Pero, Estado. claro, es más Estado. Entonces, pero Y hagamos es un más análisis. gasto. Si nosotros realmente fuéramos subsidiarios, como lo quería Jaime Guzmán, ¿cierto? Más acotado, no existiría pilar solidario ¿No? en las pensiones. Si fuese así, también, por ejemplo, no habría ciertos intercambios como el caso, por ejemplo, de los bonos FONASA para atenderse a nivel privado. Y O no varias habría otras cosas. gratuidad. Que nos guste Bueno, o no nos mira, guste, es parte del modelo actual. Nos guste o no nos ¿cómo es guste. posible, claro, cómo es posible ofrecer gratuidad universitaria dentro de un modelo subsidiario? No debería ocurrir. Entonces, porque es una política pseudo universal. Y se supone que una política subsidiaria tendría que ser una política focalizada. Y no Entonces, ahí regresiva. donde menos agresiva. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que, obviamente, eso es lo que ya tenemos, chicos. Lo que el IES está buscando anhelando está aquí. Es como ese horrible libro de Paulo Coelho, ¿cierto? De que estaba buscando la felicidad y simplemente la encuentra en su casa. Es así de imbécil. No puedo creer que citaste a Coelho, güey. Oye, 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 para, sí, pero que para citar estupideces tienes que, para explicar Ya, estupideces para tienes que estar a la citar, altura, sí, sí, te concedo. claro, para estar a la altura del IES. Entonces, si esa es la oferta, lo que ya tenemos, o sea, por favor, ya es como, basta de ofrecer lo que ya se tiene, como si ya, como si fuera una gran oferta, pintarlo de otra manera es lo mismo. La maja vestida es lo mismo que la maja desnuda, o sea, o sea, en el fondo hay más sinuosidades, ¿cierto? Hay más cubierta, pero nada más. Entonces, por favor. Eso me da risa un video, por ejemplo, en que Mansui habla acerca de que él está trabajando en un proyecto teórico así poderoso, ¿cierto? Y que por lo tanto no puede ser como Axel, que Axel es simplemente un divulgador. ¿Y cuál es la oferta? Si la oferta es la misma que ya Tenía una viene oferta fraguándose. nueva, sí. De hecho, ¿Mm? yo avisoro por lo menos 2 o 3 partidos de derecha, ultraderecha o extrema derecha, como quieran, me da lo mismo en las categorías. Partidos nuevos, de hecho, incluso he visto hasta que quieren reflotar el otrora Partido Nacional. Lo que no me parece malo, cada uno tiene que cumplir su rol acá, sí. Sí. La derecha tiene muchas almas, girar a la derecha, lean el libro. William todo esto lo vio de una manera muy lúcida. Cada uno tiene un rol acá. Y si la centro derecha asume el rol de la izquierda, entonces estamos fregados. Ya, nosotros ya Estamos fregados. como bien dice ahí Javier Rosa, un gran amigo de nosotros, ¿cierto? Un Investigador saludo del para área Javier, política, ¿sí? piensa Él liberal. dice, ellos no nos representan, dice en su último video. Y es verdad, no nos representan. Nosotros somos la derecha genuina. Y no es nuestro papel seguir exigiéndole a la UDI que vuelva a sus raíces. O que Renovación Nacional despierte. O que le vamos a pedir a Bopel, si Bopel No. nació chueco, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, nosotros tenemos que forjar una cuestión cultural importante. Hay que entender que todo lo que pasó con el rechazo también es parte de un movimiento cultural, no tanto una cuestión, de hecho, de Política movimientos ideológica. sociales. Es una No. sociedad civil tomando la carta sobre el asunto y no los partidos. O sea, los partidos nos van a joder, eso queda claro. Pero para nosotros entonces el futuro es nuestro. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Podemos ir a presionar a los partidos, por supuesto, y que vayan a interpretar las cosas como tienen que ser interpretadas. Pero nuestro cambio, en general, es hacia el futuro, no ahora. De hecho, para mí fue súper trascendental que incluso la izquierda asumió que la bandera chilena era un símbolo del rechazo. O sea, ¿a qué punto hemos llegado en que nuestro emblema patrio por antonomasia es el símbolo de la opción política que no es la del gobierno? O sea, claro, Es desde el punto de vista de ellos, claro, ellos podían querer una nueva bandera, de hecho, varias veces se dijo en su momento en la convención, no se cumplió, pero no fue por falta de ganas, yo creo que fue por pudor, no creo que haya otra explicación. Ahora, más allá de todo eso, es un fenómeno que por lo menos yo no había visto desde que Farcas regaló estas 100.000 banderas para un partido de fútbol. Entonces, podemos entender que quizás podríamos apelar nosotros como sector a que el patriotismo que
es un fetiche que despierta en dos ocasiones muy particulares, para el 18 de septiembre y para los partidos de fútbol. Ajá. Y es un fetiche porque digamos que la mayoría de la gente, y de hecho yo me incluyo, compramos banderas chilenas y atrás dicen banderas made in China. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, desde un punto de vista cultural, No, ya más a largo plazo, no te podemos pongas tan pensar, marxista. sí, El desde un punto fetiche de del vista a largo producto, plazo, podemos no. pensar incluso en que va a ser el patriotismo, no entendido como un patriotismo exclusivamente de derecha, porque el patriotismo no es un patrimonio propio de la derecha. No por nada el Frente Patriótico era patriótico, equivocado, sí, pero ellos asumían ese mote. Nosotros también lo podemos asumir. No, no porque una persona se autodeclare patriota va a ser inmediatamente de derecha, no. Pero entendemos que tenemos un proyecto en común, un proyecto social, no político, no ideológico, pero sí social, un proyecto cultural, las tradiciones de Chile. Son cosas mucho más importantes y que apelan al etos chileno y que quizás al chileno promedio que no va a votar, que, discúlpeme la expresión, pero que no levanta la raja un domingo cada 4 años para ir a votar, sí le importa, eso sí lo mueve, aunque tenga que ser bajo la amenaza de una multa de 180 lucas, pero por lo menos lo mueve. Claro. Quizás eso yo creo que sería una de las lecturas más interesantes del plebiscito, más allá de esta diferencia abultadísima, que sí es muy importante, también me sorprende que el chileno no cree en la democracia. No. Yo creía que en la juventud sí, efectivamente, William citó un estudio, no recuerdo bien de qué año era, que algo así como 2018, 2019, y sí, yo estoy de acuerdo, la juventud no cree en la democracia, la juventud es cada día más autoritaria. Pero yo pensé que la población más boomer, millennial y boomers, eran personas que tenían un compromiso democrático, que era lo que quería vender el octubrismo. Ahora Chile despertó, ahora el pueblo tomó conciencia de sí mismo y se va a dirigir a sí mismo. Mentira, mentira. Eso no pasó. Mentira. Claro. Pero si el chileno tú lo obligas a opinar, aunque sea por criterios estéticos, aunque sea por criterios de la guata, por decirlo así, de una forma muy coloquial, el chileno elige con sentido común. Y es de sentido común el orden público. Es de sentido común el combate al terrorismo y al narcotráfico. Es de sentido común el orden de las familias, esta cuestión de la educación sexual, la interrupción voluntaria del embarazo y todo esto, esta majamama de temas que son temas que, claro, cuando uno los expone de una forma académica pueden sonar hasta bonito. Mm. Educación sexual integral, cualquiera dice, sí, es importante para que evitar, no sé, embarazos adolescentes y evitar infecciones de transmisión sexual. Pero si eso tú le pones una cara de un tipo drag queen enseñando, no sé, con un pepino, obviamente que eso va a generar rechazo, va a generar repudio. Y es porque va contra natura. Entonces, eso creo yo que es un factor que no podemos desperdiciar como sector. No es solamente ideológico, no es solamente el dato. Porque claro, el relato mata al dato, sí, pero no cualquier relato. Tiene que ser un relato coherente y ojalá lo suficientemente sencillo de forma que se pueda transmitir. Y en eso los memes han sido espectaculares. Sí, no, por supuesto que de hecho el humor, aquí yo voy a citar a un gran amigo, Daniel de la Fabián, ¿ya? Es un tipo muy extraño, es un tipo 6 mesino, nació a los 6 meses, vivió mucho tiempo en Perú, entonces tiene como rasgos de repente peruano y eso que el tipo es blanco y rubio Lo y conozco. judío, Y ¿cierto? Y con judíos. la vida así de judío muy, muy notoria. El tipo entiende que el humor es mucho, que pega mucho más incluso que cualquier libro o que cualquier lógica racional. Pero ese tipo de humor, ¿cierto? También tiene que envalentonar, como tú bien dices, un concepto muy claro y que puede ser quizá la llave para lo que sigue después y que es el tema del patriotismo. Es muy cierto eso, es muy cierto porque hay que entender que quizás en el último tiempo con tu crítica media marxista, ¿cierto? Del fetichismo del producto, de, la cuestión de que la bandera Perdón. nacional es China, que sé yo, ya. Se puede entender, ¿cierto?, de que, por decirlo así, lo patriótico terminó siendo algo así como algo que tú puedes comprar un fin de semana, ¿cierto?
y en realidad no tener mayores vínculos con eso. Es como lo que se le reclama a los cristianos de cartón, esos que se dicen que son cristianos pero no van el domingo a la iglesia, ¿cierto? Pero, sin embargo, pareciera ser que este resultado nos dio cuenta de algo súper importante, de que la patria no es simplemente una bandera comprada el fin de semana. Exacto. La patria es un vínculo mucho más fuerte. Como decía Ortega, el tema del destino común que se comparte, ¿cierto? El reconocer en el otro que es un destino que se comparte hacia el futuro, un proyecto hacia el futuro. Hoy día no tenemos idea de cuál sea ese proyecto. Sin embargo, tenemos muy cierto cuáles son las bases de ese proyecto común, ¿cierto? Nuestra bandera, el escudo, el reconocer la belleza de nuestros paisajes. Aquí no me quiero poner como Herrera, ¿cierto? Pero claro, o sea, la idea de tener compartido un territorio común, ¿ya? Y eso yo creo que es una cuestión súper importante, y quizá tiene mucho sentido que ese sea el camino que la derecha tome. No solamente al momento de analizar los conceptos, como yo lo hice, por ejemplo, en Girar a la Derecha, sino lo que también voy a empezar a hacer de aquí en adelante con los siguientes libros que vayan, ¿cierto? El siguiente libro tiene que ver con analizar autores chilenos, ¿cierto? En torno a estos conceptos que nosotros trabajamos en la derecha. Y eso nos puede ayudar, ¿cierto?, a hacer una indagación. En algún momento en Girar a la Derecha yo decía, nosotros hemos dejado en la vera el camino a Andrés Bello, hemos dejado el camino a Diego Portales, hemos dejado al lado a Jaime Guzmán, y hoy día no sabemos hacia dónde vamos. Si podemos ver lo que se ha pensado en el pasado, podemos proyectar algo hacia el futuro. Y en ese sentido creo que es muy importante volver a indagar a nuestros autores, leer a Andrés Bello, leer a Mariano Egaña, leer a José Joaquín de Mora, leer a Lastarria, leer, si quieren incluso leer a los revolucionarios, leamos a Bilbao, leamos a Santiago Arcos, pero A los leamos, conservadores también, por de pronto. rescatemos a Soro Babel Rodríguez, rescatemos Rodríguez, ¿cierto? A Abdón Cifuentes, Don Cifuentes, leamos nuestra podemos historia, al y en padre Osvaldo específico Lira, tenemos ahí a al Izaguirre, tenemos una generación Isaac, completa Alberto para Edwards, lo que uno ¿cierto? busque, para lo que uno quiera. Es una Claro, generación muy rica. Garín tanto que critica, por ejemplo, a Alberto Edwards, es brillante Alberto Edwards, quizás no estamos muy, muy de acuerdo con él, pero con esta idea como de la decadencia, ¿cierto?, spengleriana, pero claro, o sea, podemos leerlo y rescatar lo que sea, digamos, rescatable para nuestra cultura de derecha, y darse cuenta de que esos vínculos que nosotros estamos construyendo hacia el futuro, también podemos hacerlo mirando hacia el pasado chileno, como tal. Este país sufre también de una cuestión muy extraña, que nos encanta esa cuestión aspiracional que yo hablaba en algún libro, en algún texto, perdón, nos hace siempre mirar hacia afuera, y de repente no nos damos cuenta que en Chile también se piensa. Y Y se ese piensa Chile que muy se bien. piensa es el que se proyecta hacia el futuro. De hecho, fue interesante que mencionaras a Ortega. Yo sé que los dos somos seguidores. Tú en mayor medida, yo dentro de mi juventud también leí mucho a Ortega, y uno de los conceptos que a mí más me llamó la atención siempre fue la distinción que él hacía entre nacionalismo y patriotismo. Porque claro, él consideraba que el nacionalismo era en el fondo sentirse orgulloso de algo de lo que tú no realizaste ningún mérito, porque simplemente es un accidente que tú hayas nacido en este lugar y en este espacio. Entonces no tienes motivo ni razón para sentirte orgulloso de pertenecer a una nación. Pero es distinto cuando tú le pones un apellido, como dices tú, cuando vemos la herencia de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, y entendemos que hay un destino en común, obviamente sin desentendernos del concepto del individuo. Cada uno tiene su libertad, cada uno tiene un proyecto de vida individual, ¿ya? Y ahí entramos de nuevo a lo mismo, el concepto del bien común, el concepto propio de qué es la sociedad, qué es lo que uno puede esperar de la sociedad, las relaciones entre el individuo y la sociedad. Pero es muy importante entender que lamentablemente, nos guste o no, la oleada inmigratoria nos va a despertar un sentimiento, esperemos patriota, esperemos que no sea nacionalista, porque lamentablemente el nacionalismo en Chile tiene ejemplos bastante funestos. Hay dos nacionalismos en Chile, en la historia. Y de hecho, hace unos pocos días atrás vi que todavía hay gente que sigue conmemorando la masacre del 5 de septiembre, de la matanza de Seguro Obrero. A mí Claro, me parece un anacronismo ya impresionante. O sea, creo claro. yo que ya está como pasada la vieja, creo yo. Mm.
E incluso yo creo que conmemorar Chacarillas quizá ya estaría un poquito pasado de moda. Pero, como te digo, son movimientos que ellos tienen una labor y enhorabuena porque la hagan, porque acá todos tenemos que ir corriendo y en cierto modo somos todos compañeros de ruta. ¿Contra quién? Contra la izquierda estatista, contra esta izquierda disolvente. Es una izquierda que todo lo que toca lo disuelve. Y ultra Disuelve internacionalista. exacto. Disuelve comunidades, disuelve tradiciones, disuelve incluso vínculos familiares, disuelve la propia identidad de la persona. Claro. Entonces, hay que poner harto ojo con eso, no caer en estos temas de globalismo o buscar algo así medio blasetiano, ¿cachai? Una especie de derecha atlantista que se sitúa en el mundo. No, creo yo que es importante hacer eso que estás mencionando tú, hacer una revisión a nuestras propias fuentes, a los propios autores chilenos que son muy buenos, son muy, muy Sí, buenos. De hecho, Miguel Serrano, sin ir más lejos, obviamente no hay que estar de acuerdo con Miguel Serrano para poder leer a Miguel Serrano, por supuesto. pero no por nada el tipo era un tipo brillante, o sea, reconocido internacionalmente. Sí. Entonces no Es que hay por que eso, perder el miedo a leer autores que quizás no vas a comulgar completamente con ellos, pero obviamente vas a reconocer la genialidad. Y claro, este tipo vivió probablemente en la misma sociedad que la que vivieron mis abuelos. Entonces, naturalmente que hay un ethos común con él. Lo mismo con Lastarria, lo mismo con Bilbao. el alma nacional normalmente se traduce en ciertas expresiones culturales. Y si la derecha quiere de alguna manera llegar a conquistar corazones, como decía Jaime Guzmán, no le queda otra que indagar en esa alma nacional. Y por eso hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que leer todo lo que pase, digamos, en nuestro país. Digamos, esto no es chauvinismo, no es la búsqueda de solo resaltar lo nacional. No, 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 chicos, es que esta historia es la que compartimos con ellos. Lo- Aunque uno no quiera creerlo, nosotros compartimos con Lastarria, compartimos con Alonso Ercilla, ¿cierto? Compartimos con el Fray Camilo Enrique, o sea, compartimos con todos ellos esa historia. Por lo tanto, en la medida en que logramos reconocernos como tal, es que nosotros podemos proyectar hacia el futuro, podemos construir un proyecto político que de verdad se pueda asentar en territorio nacional y se entienda. Nos quisieron vender el sistema boliviano, por eso Chile votó en contra. O sea, era imposible no sé, bueno, en algún momento pensé que nos podían robar la elección, pero claro, o sea, y por algo Mayol también llama un poco como a retroceder, a parar la máquina, porque claro, o sea, sabe que en el momento hoy día está asociado cualquier tipo de cambio constitucional a un querer destruir las bases de esta nación. Y por lo tanto van a perder sí o sí. Pueden incluso, se los aseguro, pueden hacerlo mañana el plebiscito. Y van a perder de nuevo. Y, Así es. pero y este es el momento para que la derecha haga el trabajo cultural, el trabajo que hay que hacer para poder cambiar la mentalidad y de alguna manera ya ver los frutos, digamos, en un futuro más bien lejano, pero digamos que es el que realmente nos asegura digamos, una sustentabilidad, de que el proyecto tenga perenidad. De otra manera, no se va a lograr. De hecho, conversábamos anteriormente que podríamos frenar este intento de cambio constitucional, sí, pero nada nos asegura que en 5 o 10 años más lo vuelvan a intentar. De hecho, esa es la Exacto, estrategia leninista por excelencia, o sea, un paso adelante, dos hacia atrás. exacto. Mayor lo dijo, Alejandra Matus también, Marcos y la Vaca del Partido Socialista también lo dijo, o sea, la izquierda en este sentido la tiene muy clara, la izquierda institucional. La izquierda Sí. de los pendejos anarcos, no, porque ellos no han leído No, nunca, no han leído nada, ellos siguen órdenes nomás y se dejan llevar por la juventud. Yo también fui de ellos, por eso lo digo, ¿no? Lectura cero. Y bueno, la izquierda del gobierno quiere sobrevivir, eso también está claro. sí. Y ojalá pasara la historia como el que firme la constitución, y si no, bueno, lo intentaron. De hecho, para Exacto. mí fue tan rico ver a Maduro llorar en cadena nacional
le cortaron las alas al proceso. Yo lo disfruté tanto. De verdad, fue algo muy, muy rico de escuchar. Jamás pensé que Maduro iba a ser tan llorón. Tan patético, tan patético. Bueno, la verdad es que así es la cuestión. Ahora, hablando de lo nacional, yo quisiera hacer un comentario así como ya entrando a la parte de la despedida. Quisiera obviamente felicitar a don Hernán Rivera Letelier, un gran escritor ya nortino, que ganó el Premio Nacional, fue designado creo hoy día, Premio Nacional de Literatura. Porque, ¿y por qué lo menciono? Porque hoy día, ¿quiénes son el mainstream? ¿Cierto? Isabel Allende, una que otra escritora feminista que nadie lee o que nadie entiende, o incluso hoy día salió, salió Baradit diciendo que iba a contar la historia de lo que realmente ocurrió en el proceso constituyente, ¿cierto? En la convención, y se decía a sí mismo escritor. Baradit, no por saber hilar palabras eres escritor, No. ¿ya? Y no por Pero contar una si estás historia vas viendo a este ser historiador. programa, si estás viendo este programa, te digo, de verdad, no es eso. En especial, yo tampoco soy un escritor, estoy recién comenzando, ¿ya? Pero no me voy a sentar sobre lo que significa ser escritor. No soy un José Donoso, ¿ya? No soy un Hernán Rivera Letelier, ¿ya? No Pronto, soy, pero no no, ahora. Pronto. no soy un Baldomero Lillo, digamos, no soy un gran escritor, no soy un Genaro Prieto, ¿ya? Tú menos, entiéndelo, ¿ya? No vas a contar la historia de nada porque probablemente vaya a juntar un par de popurrí, así como la Gloria Álvarez, y vaya a publicar un libro que dice algo, ¿ya? No, eso no es ser Nos escritor, van a funar. ya no estoy ni ahí con Gloria Álvarez. Pero mire, Yo yo le tampoco. quería recomendar un libro, ya, que es súper poco conocido de Hernán Rivera Letelier, ya, se llama El hombre que miraba al cielo. Es una historia bien interesante porque es cortita, es para que la derecha puede comenzar a leer esto, ¿cierto? Y no se van a aburrir tanto, porque claro, 90 páginas no es tanto para ustedes, Tampoco se espero. les va a caer un dedo por leer un zurdito. No. Claro, por leer a un zurdito, tampoco, no, de verdad que no se les va a caer el dedo. Es un gran escritor. ¿Ya? Es imposible aburrirte con Letelier, imposible. Y en especial porque su prosa es muy, o sea, va como de un pasito al otro, tú no te pierdes y más encima te va conquistando cada vez que va avanzando. La historia habla de un caballero que de repente está en la plaza, o sea, digo, en la calle principal de Antofagasta, mirando hacia el cielo y nadie sabe por qué. Y es súper interesante el cómo unos pobres personajes, ¿cierto? Eh, lo agarran y emprenden un viaje con él hacia San Pedro de Atacama para un final que no se esperan en ninguno de sus universos. ¿Ya? Es un gran libro, un gran escritor, normalmente conocido por lo de la reina Isabel Baila Ranchera, pero este libro también es muy bueno. Ha sacado muchos libros el tipo, es interesantísimo y es un gran escritor, no como Baradín ni como Gloria Álvarez. ¿Ya? Y además, como estamos en la lucha cultural, yo quería hacer varias menciones importantes. Primero, yo quería felicitar a Patrimonio, disculpen, se llama Patrimonio Ilustrado, ya lo pueden buscar en Instagram. Los tipos, yo les pedí que me hicieran un dibujo de Santiago como tal, es Wow. una preciosidad, pintada con, digamos, con óleo, ya, una preciosidad, todo el edificio de Santiago. Pretenden hacer luego más de Valparaíso y Concepción para aquellos que les gusta. Probablemente si uno le hace un pedido como tal, por ejemplo, en tu caso, Ricardo Portomón, probablemente encuentren algo y hagan una preciosidad, digamos, recuperando el patrimonio nacional. De nuevo, ven el tema nacional. Y por último, mencionar a la gente de Nulius Inverba, ya que en Instagram también son amigos míos y me están vendiendo ropa. En este momento presento un polerón que me hicieron de Qué precioso Ortega. está, ¿eh? Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no Salvo la ella, no me salvo, salvo yo. no me Precioso. salvo yo. Digamos con una imagen de el arcángel Gabriel, especialmente porque me gusta la idea de Gabriel porque obviamente tuvo que hacer caso a su vocación, la ética de la vocación que representa Ortega. La lucha cultural no solamente se da con los libros,
sea también con estas representaciones gráficas, búsquenlo en Instagram, son muy, 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 muy buenos. Imagínense, Ortega y Gasset. O sea, ¿quién tiene este polerón? Nadie. Precioso. Efectivamente, la estética tiene un rol muy, y va a tener un rol muy importante, empezando por Sí. las redes sociales. Para ser Así que, patriotas no solamente hay que sentirlo, hay que parecerlo. exacto. William, me recuerdo que tú creaste un Instagram que lo estás utilizando de forma muy pública. Te tinca, lo dejamos acá abajo también para que te puedan seguir, porque yo por lo Sí, menos lo veo, lo sigo y tú compartes fragmentos casi todos los días. sí, trato de hacer, digamos, la lucha cultural también en redes sociales, si no la cosa no pierde sentido. Ustedes me pueden buscar como, no sé cómo será por acá, cómo se escribirá, No, yo lo quizás por dejo el... escrito abajo en la descripción del video. Ah, ya, te escribo entonces en el chat, que es jul.i.am, porque siempre quise cambiar mi nombre a Julián, porque era español, y el nombre inglés William me pareció muy aspiracional. Siempre lo encontré, siempre me ha recriminado a mi padre el haber hecho eso, toda la vida. Pero me pueden encontrar como profesor William Tapia Chacán, ya también. Ahí van a poder, digamos, buscar y siempre estoy compartiendo información, ¿cierto? Y comentarios acerca de la realidad nacional. A veces me demoro harto porque estoy trabajando, pero la noche siempre me entero un poco más de lo que pasa en el país. Claro, sigan a William, de verdad. Comparte muy buen contenido. Yo no comparto tanto contenido, de hecho yo comparto más memes, videos de perritos y cosas divertidas, pero sí de vez en cuando comparto uno que otro análisis y obviamente seguir también al Nacional Libertario y a la revista Individuo. Ahora, mis estimados espectadores, el profesor William tiene que retirarse y se queda Sí. su servidor. Tenemos una invitada de lujo, tenemos a nada más y nada menos que a la Dani Carrasco, así que de aquí en más, profesor William, un gusto como siempre, No, por y supuesto. hay que basarse, hay que girar a la derecha. Hay que basarse, hay que girar a la derecha. Saludo a la Dani Carrasco, una gran tipa, muy inteligente, brillante, así que también síganla. Nos vemos. Nos vemos, William. Chao. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, Daniela Carrasco, muchos ya la conocen, politóloga, investigadora de la Fundación Jaime Guzmán y experta en feminismo. Daniela, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, ¿y tú? Excelente. Qué Vamos bueno. a lo que nos convoca. Ganamos el plebiscito. Ganamos el plebiscito. Sí, Es sí, qué alegría. una tremenda alegría, claro. ¿Te lo esperabas? Bueno, mira, si nosotros seguíamos las encuestas era esperable que ganara el rechazo, ¿cierto? Porque más o menos desde finales de marzo, comienzo de abril, todas las encuestas, incluso las que estaba manejando ya el gobierno entrante en ese momento, estaban dando por revertida esta tendencia del apruebo, ¿cierto? Y fue curioso porque nosotros empezamos a ver las últimas semanas previa al plebiscito que ya se estaban distanciando 10 puntos, después toda esta encuesta que por la ley, ¿cierto? Que no se pueden publicar con Se 2 semanas de difundir, claro. anticipación, pero de igual manera a todos nos llegó por WhatsApp, vimos que se empezó a estrechar, ¿cierto? Incluso se mostraron algunos escenarios que incluso el rechazo podía estar ganando por 5 puntos. De igual modo, hay una tendencia clara. Y yo creo que los resultados que nosotros vimos el domingo pasado a todos nos dejó sorprendidos y para bien, ¿cierto? Porque el rechazo se impuso por 24 puntos. Yo creo que quizás hasta los más optimistas no se imaginaban ese escenario. Yo debo reconocer que yo pensé que el rechazo iba a ganar por un margen estrecho, pero me alegro que los chilenos contundentemente se hayan manifestado por la opción rechazo y hayan puesto freno a estos ánimos refundacionales y octubristas. Efectivamente, de hecho, bueno, nosotros hicimos una serie de programas analizando la Constitución, analizando todo el tema de los derechos sociales, pero hubo un capítulo, y de hecho, Ignacio al tiro te mencionó a ti, que es el tema de los símbolos. Cómo es este proceso de desacralización de los símbolos patrios. Bueno, coincidió justo con el show de las indetectables en Valparaíso, y ahí nosotros dijimos, ya, esto llegó a un punto en el que ni siquiera nosotros lo pudimos prever. Fue una cuestión que de verdad fue un muy buen regalo de cierre de campaña. Sí,
No, sí, efectivamente. O sea, yo creo que quizás los chilenos olvidaron por un rato, ¿cierto?, todos estos ánimos de construccionistas que nosotros vimos a lo largo de la revuelta. O sea, las indetectables ya se habían manifestado en una performance de corte porno terrorista en el frontis de la Pontificia Universidad Católica el 25 de octubre del año 2019. Y si uno analiza justamente esa performance, está compuesta o es una escena con una composición bastante compleja, porque no solamente hay un uso de estética sadomasoquista, que si nosotros seguimos a Michel Foucault, en el fondo sería esta inversión de roles, porque supuestamente siempre en las relaciones había un opresor y un oprimido, y ahí se estaría desconstruyendo el poder, según esta lectura, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, se observó en ese mismo acto, estoy hablando del 2019, octubre del 2019, también de la indetectable, estaba la bandera chilena invertida, ¿verdad? En este grupo que ellos se definen como una banda travesti, habían personas que estaban usando dildos, ¿cierto? Arnés con dildos que estaban penetrando a otras personas, y las personas que estaban siendo penetradas usaban, curiosamente, unas máscaras de políticos. Una de esas máscaras era justamente el expresidente Piñera, y otra máscara era justamente el ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Castro. Entonces nosotros ya podemos empezar a ver, y ya se veía en esos inicios, ¿cierto?, una composición o un discurso explícitamente político, a pesar de que nosotros podíamos ver un acto sexual, ¿verdad? Pero que básicamente no buscaba mostrar un coito o como puede ser, por ejemplo, la pornografía, que busca justamente la erotización del espectador. Aquí todo lo contrario, ¿cierto? Porque finalmente se compone o se instala como un dispositivo que busca disputar los imaginarios políticos de las personas que están observando aquella performance. Así que eso. De hecho, bueno, como te digo, para nosotros no fue una sorpresa tan mayúscula, para ti tampoco, de hecho, esta es una de tus líneas de investigación, pero quizás para nuestros espectadores, quizás con el nombre no les suena mucho el concepto indetectable, pero debemos entender que el concepto indetectable proviene de aquellas personas que son portadoras del VIH y que tienen una carga viral muy baja, ¿ya? Entonces, en el cierto modo, ellos se ufanan, ellas, no sé cómo llamarla, se ufanan de ser portadoras del VIH. Y ese movimiento queer específicamente está asociado a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en ese sentido, no es algo tan ajeno a toda esta majamama de construccionista que es la que inspira todo el movimiento octubrista. Ahora bien, si nos vamos ya día lunes, comienzan los diálogos, comienza todo este terremoto político, el cambio de gabinete y todo. Nosotros conversábamos en la sesión anterior que se venía una reconfiguración de la arena política, en la cual la centroizquierda iba a tomar un rol de bisagra. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que ha sido la centroderecha la que ha querido adoptar ese rol de forma voluntaria y casi inmediata. ¿Cómo ves tú ese fenómeno, Daniela? Uf, bueno, no es tan sorpresivo lo que ha pasado desde el lunes 5 de septiembre, ¿verdad? Porque eh, recordemos que desde el mismo oficialismo, ¿cierto? Y el gobierno, que fue parte activa de la campaña por el apruebo, ¿cierto? En este intervencionismo electoral desvergonzado, ya se está hablando incluso desde la opción apruebo, apruebo para reformar. Y desde las derechas, ¿cierto? Y bueno, al final el rechazo, porque el rechazo fue mucho más que las derechas, todos sabemos que se Efectivamente. compuso, si bien inicialmente se compuso de una derecha sin complejos, ¿verdad? Rápidamente convocó a la centro derecha, al centro político, a la centro izquierda, ¿cierto? Estos amarillos por Chile, personaje independiente, partido de la gente, porque todos sabemos que el rechazo era claramente la alternativa del sentido común. No obstante, dentro del mismo sector del rechazo también empezaron a salir discursos que decían que invitaban a rechazar, pero después proponían justamente o sea, que en el fondo que el proceso constituyente continuara. Y eso es justamente lo que hemos estado observando dentro de los discursos de los distintos actores políticos. Y es muy curioso lo que ha pasado a mi juicio, porque tanto en ambos sectores, ¿cierto? O sea, si lo queremos ver desde una visión binaria, tanto dentro de las derechas e izquierdas, hay posiciones que dicen que el proceso constituyente tiene que continuar. Pero curiosamente, también dentro de ambos sectores, también dice que no se justifica continuar con el proceso constituyente. Ayer estaba escuchando a un diputado del Partido Socialista de apellido Y la Vaca,
que decía que a esta altura no se justifica incentivar otra convención constitucional. Curioso, ¿cierto? Alberto Mayor también decía que no era el camino Efectivamente. generar otra convención constitucional, aunque por otras razones, porque según su lectura, esa convención estaría integrada mayoritariamente por convencionales de derechas, lo cual desde su mirada no le convendría, ¿cierto? Y desde las derechas y desde mi posición, que aquí yo voy a hablar desde mi posición personal, yo digo, antes de hablar de un nuevo proceso constituyente, yo creo que hay que ver otros temas que son urgentes, como por ejemplo frenar la insurrección en la Araucanía, controlar el tema de la migración irregular que ha generado unos niveles de conflictividad tremendo, no solamente en las fronteras norte de nuestro país, sino también a lo largo, ¿cierto?, de Chile, ¿cierto? Entonces aquí vemos que no es binario, ¿cierto?, en las posiciones en torno a los escenarios que se están abriendo post plebiscito, ¿cierto? Porque en ambos lados podemos encontrar justamente que hay personas que quieren continuar con el proceso constituyente y otros dicen que ya no sería viable. De hecho, uno puede hacer a esta altura un análisis mucho más reposado de los resultados del plebiscito de entrada. Porque ese plebiscito de entrada justamente surge en un contexto en que Chile estaba subsumido en la insurrección máxima. O sea, todo el país veía un boicot, ¿cierto?, en sus calles, barricadas, quema de supermercados, recordemos las quemas de las estaciones de metro simultáneamente, ¿cierto? Algo Claro, que es muy muy espontáneo. curioso, ¿va? Sí, o sea, justamente ese tipo de actos nos indican que hablar de un estallido social no correspondería, ¿cierto? No es una categoría adecuada para la revuelta que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, yo creo que, si bien desde gran parte de la institucionalidad política pactaron justamente este pacto por la paz social en la nueva constitución, ¿cierto? El acuerdo, yo creo que los chilenos quizás aprobaron en un inicio, en el plebiscito de entrada, porque encontraron la única salida institucional para controlar la violencia e insurrección, ¿cierto? Pero nosotros vemos que ahora con el voto obligatorio, ¿cierto? Más cantidad de chilenos rechazaron que toda la cantidad que votó apruebo en ese primer plebiscito. Entonces yo creo que a esta altura las personas nuevamente se manifestaron en contra de la violencia, ¿cierto? Porque las personas pensaban que aprobar en un inicio nos iba a entregar la paz, cosa que no ha sido así. Yo creo que las personas con o sea, el rechazo del plebiscito de salida significa justamente un freno a la violencia, a la polarización, a la insurrección, a todos estos ánimos refundacionales que querían dividir al país, ¿cierto?, en una plurinacionalidad, ¿cierto?, o con un pluralismo jurídico, y bueno, y todos sabemos, ¿cierto?, que la propuesta de constitución de la convención tenía un sinnúmero de razones para que sea rechazada, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que tener un poco más de ojo con eso. Yo invitaría a los actores políticos de hacer análisis más pausados, eh, porque asumir, por ejemplo, el discurso del presidente Gabriel Boric, ¿cierto?, de que el proceso constituyente tiene que continuar, yo diría, primero, señor presidente, usted debería recordar cuál es su rol, ¿cierto? Usted es el presidente de Chile, usted debería empezar por gobernar, porque ya llevamos más de 180 días, ¿cierto?, bajo un gobierno de frente amplista, liderado por detrás por el Partido Comunista, y debería ponerse a gobernar, solucionar las problemáticas de los chilenos, ¿cierto? No solamente las pendientes que tenemos desde el año 2019, como pueden ser las pensiones o problemas en materias de salud, ¿cierto?, educación, sino que ahora durante el mismo gobierno del presidente Boric se han agregado otras demandas, que es, por ejemplo, la inflación y el aumento del costo de vida. ¿Cierto? También tenemos el caso del aumento de la delincuencia, el narcotráfico y la violencia asociada a estas materias. Entonces yo le diría al señor Boric, póngase a gobernar, y una vez que ya más o menos tenga controlado la situación, quizás ahí se podría hablar si se llega a continuar con un proceso constituyente o no. Y también, y aquí con esto me callo, ¿cierto?, recordar que los distintos actores políticos develaron una voluntad de bajar el quórum, ¿cierto?, de leyes o artículos que tenían el rango de ley orgánica constitucional de 2/3 a 4/7. Entonces no es necesario generar todo un desgaste o un desgaste aún mayor del sistema político, ¿cierto?, en generar otro órgano constituyente, sea como sea su composición y sus reglas, ¿cierto?, si vía Congreso de igual manera se puede arreglar lo que debería arreglarse.
Efectivamente, de hecho, bueno, tocaste varios temas súper centrales, súper importantes en la discusión. Bueno, el más importante es que Boric tiene que gobernar, independiente Sí. de que él tenga una hoja de ruta, que tenga todo un programa de gobierno que no va a poder ejecutar porque no tiene las mayorías, ni siquiera con los cuatro séptimos. Pero por otro lado también tenemos que cada uno de los actores políticos tiene que hacer un mea culpa, porque efectivamente estos resultados yo creo que sorprenden a todos los sectores políticos. Entonces, Mm. la derecha o la centro derecha o las derechas, me gusta también el concepto de las derechas, pero la gente muchas veces no tiende a entender que hay muchas derechas así como hay muchas izquierdas. Así es. La grieta que vemos en las derechas, unos que quieren eh, una nueva convención, otros quieren llamar a un nuevo plebiscito, otra derecha que definitivamente no quiere ningún cambio, otros quieren cambios en el Congreso, más moderados, más mesurados. Uno puede ver ahí una grieta que uno ya había visto desde el gobierno de Piñera, pero parecía que el gobierno de Boric había logrado aunar a las izquierdas en torno a una hoja de ruta común, que en este caso era el apruebo. Vemos sectores que eran una especie de escepticismo sobre el plebiscito, apruebo sin expectativas, como decía el profesor Artés. Otros decían apruebo con ilusiones, apruebo con esperanza. Ya no tienen el apruebo. Entonces vemos Mm. que las distintas almas de las izquierdas están en pugna. Por un lado vemos el octubrismo más rancio en las calles, utilizando a la juventud, lamentablemente, ultra adoctrinado, sobre ideologizado. Por otro lado vemos al gobierno tratando de dárselas de socialdemócrata. Yo no le creo, no sé, Daniela, ¿tú le crees al Boric socialdemócrata? O sea, yo no le creo nada a alguien, a lo mismo quien sea, ¿cierto? Que se ha dado numerosas volteretas en torno a distintas temáticas. También yo siempre tendería a dudar de una persona que ha variado constantemente la violencia, porque Gabriel Boric, tenemos que recordarlo, él tiene un amplio historial que ha avalado justamente la violencia, no solamente estos escándalos de su época universitaria, ¿cierto? Los que estuvo asociado a un caso de abuso, ¿cierto? Sexual dentro de su época universitaria con una compañera de carrera o de facultad, no tengo idea, ¿cierto? Que también estuvo asociado o ligado a un caso de maltrato animal, sino también que cuando él era diputado, ¿verdad? Él apoyó al frente afuera del Congreso, en la ciudad de Valparaíso, recibió de una manera muy sonriente y buena onda cuando le regalaron una polera en la que aparecía el rostro de Jaime Guzmán baleado, ¿cierto? Y él dice, y cito textualmente, buena, la voy a llevar ahí a CNN. ¿Cierto? Luego, para el 18 de octubre, él llamó explícitamente a la desobediencia civil. Entonces, ante una persona, no, y se me olvidaba otra cosa bastante importante, se juntó en secreto con Ricardo Palma Salamanca, uno de los asesinos materiales de Jaime Guzmán, que a su propio partido no le había dicho que por su paso por Francia junto a Mike Torsini se habían juntado con él, y después cuando se destapó la olla, claro, tuvieron que en el fondo pedir perdón, pero pedir perdón en este tipo de cosas no sirve de nada, porque en el fondo te devela el tipo y la clase de persona que eres. Y yo y yo creo que puedo hablar por muchos chilenos, ¿cierto? Los chilenos que se basan en el sentido común. Nadie quiere ser gobernado, ¿cierto? Nadie quiere que el país esté gobernado justamente por una persona que avala la violencia y en el fondo pone una máscara de republicano, de demócrata, cuando al final todos sabemos su verdadera esencia. Claro, de hecho muchas personas, incluso analistas, no sé si tú compartes esa opinión, de que en el fondo los resultados incluyen también un fuerte componente de rechazo a su mandato y a su persona en sí mismo. El Volteretas, el Merluzo, claro, comenzaron como memes en el sector de las derechas Claro. y actualmente lo vemos en personas que no tienen una posición política definida. No he escuchado a alguien que no tenga que decirle por protocolo al presidente Boric. Todos le dicen Merluzo para allá, Merluzo para acá. No, sí, o sea, efectivamente, o sea, los memes no solamente connotan, sino también denotan, ¿verdad? Y hablan un poco de la sociedad, o sea, justamente eh, el, la derrota de la opción apruebo también es una derrota del gobierno, porque ellos públicamente estuvieron a favor, ¿cierto?, de dicha alternativa, que es, dicho sea de paso, fue una alternativa de la extrema izquierda, justamente al Frente Amplio del Partido Comunista. Ellos hicieron intervencionismo electoral, hay Contraloría
a pesar de que dijo, bueno, solamente Giorgio Jackson estaba haciendo intervencionismo electoral, de igual manera no hizo mayores acciones, ¿cierto?, para, en el fondo, ponerle fin o atajo a esa situación. Entonces, claramente, lo que observamos justamente este domingo 4 de septiembre es también un rechazo al gobierno de Boric. O sea, me acuerdo que llevaba no sé cuántas semanas, un mes de gobierno y ya tenía una de las peores aprobaciones, ¿cierto? Con solamente un par de semanas en el poder, ¿verdad? Mucho peor que cualquiera de sus antecesores, ¿cierto? Entonces, yo creo que Gabriel Boric la va a tener complicada, ¿cierto? Y bueno, y sobre los mismos ministros en su gabinete original, a los que nombró, ¿cierto? Como sus manos derechas, yo creo que también develaron que no solamente, como se ha dicho muchas veces, ha sido un gobierno de estudiantes en práctica, porque yo creo que eso sería en el fondo justificar un poco sus malas decisiones políticas, porque eso es lo que yo creo. Todo lo que hemos visto a lo largo de estos meses son malas decisiones políticas, un segundo piso acéfalo, que no piensa, o que quizás está pensando, pero podemos ver en la práctica que sus tácticas, ¿cierto?, ideologizadas, además, no le hacen sentido a los chilenos y tampoco nos están conduciendo hacia ningún buen horizonte. Entonces, lamentablemente, si el gobierno de Boric insiste en continuar con el proceso constituyente y además como su única prioridad, es evidente que va a seguir aumentando, ¿cierto?, la desaprobación en torno a su figura y a su gobierno, es obvio. Sí, de hecho, estamos a 3 días del 11 de septiembre, que Efectivamente. no es menor. Y te aseguro que va a quedar la embarrada. O sea, hoy día ya estuvimos viendo los goles blancos, ¿cierto? Dentro de los liceos emblemáticos, ¿cierto? En el INBA estaban dejando la embarrada. También alumnos de liceos en Providencia, que a la altura de Metro Pedro Valdivia, los Leones también estaban cortando justamente el metro. O sea, va a ser sumamente interesante ver cuando la calle, que ellos también vinieron de la calle, recordemos que ellos vinieron todos de las movilizaciones del año 2011, ¿cierto? Ahora cuando la calle se vuelve en contra de ellos, ¿cierto? O sea, la misma calle, esta ultraizquierda extrainstitucional, se va a posicionar justamente en contra de ellos. Va a ser interesante a ver cómo lo solucionan, sobre todo ahora que tienen a Carolina Toá en interior. Sí, de hecho, eso me recuerda a unos tweets antiguos de Boric que salieron a flote criticando precisamente a Toá por su rol represor de las marchas estudiantiles. Es curioso, Sí, por sí, decirlo sí. menos. Efectivamente. Mm. Ahora, vamos a lo más concreto. Tenemos un sector, ya la izquierda, que trata de moderarse, trata de mostrar una imagen un poco más calma, y por eso muchos hablan del fantasma del bacheletismo, empezando por Ana María Uriarte en el gabinete. Ahora, ¿tú crees que eso afecte en algo la influencia que tiene Tellier y el Partido Comunista en el gobierno? ¿Puede leerse como una vuelta de chaqueta o no? Mira, yo creo que quizás Boric trató de demostrarle a la ciudadanía una moderación, pero yo creo que esa tesis se cae rápidamente por dos cosas. Porque uno, estas dos integrantes del bacheletismo que se integran también estuvieron por la opción apruebo, es decir, dentro de la exconcertación, ¿no es cierto?, o la nueva mayoría, fueron personas que iban por la refundación de Chile. O sea, tienen los mismos ánimos octubristas que el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿cierto? Y por otro lado, no solamente tenemos que ver el tema, ¿cierto?, de que a quién, no me acuerdo en este específico momento a quién iban a bajar, ¿cierto?, de la subsecretaría del Interior, entiendo que el comunista y al final se quedó Monsalve, creo que era de la subsecretaría, ¿verdad? No me acuerdo. Sí, Cataldo. Cataldo, ¿verdad? Y ahí nosotros vemos una iniciativa inicial de justamente poner el liderazgo a personajes del Partido Comunista. Y no solamente eso, porque también hizo una modificación al comité político, porque ahora integró a la ministra del Trabajo, Janet Jara, que también es del Partido Comunista. Es decir, de los 6 miembros, 2 son del Partido Comunista, Janet Jara y Camila Vallejo. Entonces, si no están hablando de moderación, claramente con eso se cae la tesis. Clarito como el agua. No sé si a nuestros espectadores les quedará alguna duda,
La verdad que por lo menos yo tampoco. Yo no le creo este ánimo moderado, socialdemócrata, no. De hecho, para mí esto es un afianzamiento del comunismo en el gobierno. Ahora, ¿con qué objeto? ¿Con qué fin? Eh, yo creo que poder hacer un poco de peso a quien le roben la pelota, porque si se inicia un nuevo proceso constituyente, y como bien señalaba y la vaca, es muy probable que si se hace una lista nacional o un comité de expertos o cualquier otra forma de elección, la gente no los va a elegir a ellos, sí, evidente. Efectivamente. No, sí, o sea, yo no le creo nada a Boric y yo creo que gran parte de los chilenos tampoco. O sea, el otro día estaba viendo, me pareció en Instagram, que yo soy un fan de Instagram, eh, Somos dos. vi como un video de estos cantantes como de trap, no me acuerdo el nombre, a pesar es muy famoso dentro del mundo centennial, y que decía, en el fondo me estaba invitando a votar para las elecciones presidenciales por Boric, pero lo estaba tratando pésimo, o sea, como, voy a parafrasear, porque no me acuerdo exactamente lo que decía, voten por el Perkin Boric, es mejor que voten por Cast, pero de igual manera lo estaba tratando de Perkin, ¿cierto? O sea, ni siquiera tiene respeto dentro de quizás chiquillos que podrían estar apoyando, no sé, al Frente Amplio, o sea, lo están tratando de Perkin, entonces, ¿qué nos dice eso? No tiene respeto de nadie, ¿verdad? Y tampoco en ejercicio ha hecho respetarse. Entonces yo veo lamentablemente, o quizás por el bien de nuestro país, ¿cierto? Un fracaso del gobierno de Gabriel Boric. Sí, ese fracaso lamentablemente en políticas económicas nos va a afectar a todos y a largo plazo, por de pronto. De hecho, estuve revisando hace un momento atrás las cifras de la tasa política monetaria y la verdad es que está la escoba. O sea, incluso si ahora decidiésemos poner en pausa todo el tema constitucional, comenzamos la reforma, hablan de 2 a 3 años para poder frenar la inflación independiente de lo que haga el Banco Central. O sea, esto es tan grave que incluso si le pusiéramos un stop ahora, no sé, viniese la iluminación del Espíritu Santo, Dios lo quiera, iluminara todas esas conciencias y les hiciera claudicar en este intento de refundación o intento de nueva constitución, incluso así sería muy complejo, o sea, es lo mínimo que podemos esperar de ellos, o sea, tampoco es que sea un gran esfuerzo, o sea, literalmente estamos hablando de qué es lo mínimo que pueden hacer por el bien del país, por el bien de los ciudadanos. Eh, Eh, ahora, ya para ir cerrando, entiendo que también tienes otros compromisos, la idea tampoco es extendernos mucho. En esta nueva arena política, vimos nuevos rostros de la centroizquierda que yo por lo menos creía que estaban muertos. Por ejemplo, Ricardo Lagos, que incluso ahora se presenta como, si me llaman como, no sé, experto, como constituyente, no me molestaría para nada. Yo no sé si alguien sensato con 2 dedos de frente lo llamaría, pero ¿tú crees que esta gente pueda tener una especie de reflote, un revival, o ya está muerto su ciclo político? Mira, yo no sé si están muertos políticamente, porque aquí yo veo que estamos como traspasando o cambiando de paradigma político, en lo cual lo que nosotros conocemos poco a poco se está muriendo y lo que estamos por conocer poco a poco están haciendo. Eso es lo que yo veo. Y veo en el fondo cambios de praxis política y en ese sentido yo creo que es como un traspaso de vara, ¿verdad? Y eso se puede ver bastante bien tanto dentro de las izquierdas como dentro de las derechas. Por eso yo veo en ambos sectores tensiones inevitables, ¿cierto? De igual manera yo creo que a esta altura, un personaje como Ricardo Lagos puede parecer quizá algo desfasado, ¿cierto? Pero de igual manera es un personaje de la época de la transición, ¿cierto? De esos imaginarios binominales, ¿verdad? Del diálogo, ¿cierto? Que en el fondo justamente fueron, por lo menos la década de los 90 fue una década en que los distintos sectores políticos, ¿cierto? Tuvieron voluntades de ir avanzando. ¿Cierto? Y eso justamente fue lo que entró en crisis y quizás los chilenos necesitan volver a esos imaginarios. Puede ser, ¿cierto? Pero de igual manera yo creo que dentro de las izquierdas es evidente que la hegemonía o quien está tratando de ser la punta de la lanza están siendo las ideas extremistas, deconstruccionistas. Entonces, por mucho que tengamos un Ricardo Lago que, claro, a esta altura es lo mejorcito, ¿cierto?, de ese sector, pero
yo no creo que llegue a frenar mucho justamente la revolución en curso, porque yo lo sostuve en numerosas columnas y artículos y en distintos lives a los que me invitaban, que independientemente de si ganaba el apruebo o el rechazo, la revuelta, ¿cierto? La revolución de ultraizquierda iba a continuar. O sea, lo seguimos viendo, ¿cierto?, en las calles, lo seguimos viendo en las mismas redes sociales con discursos sumamente radicales. O sea, para mí esto significó ponerle un freno, ¿verdad? Pero de igual manera van a continuar presionando. Entonces yo no sé si mucho, no sé si van a servir mucho estas figuras de la concertación que quizás, claro, eh, eran de la época de los diálogos, ¿verdad? Pero estamos en un escenario sumamente complejo. Entonces, no sé si quizás pueden servir un poco para la tranquilidad de las personas, ¿verdad? Pero lo veo complejo. Yo también lo veo complejo. De hecho, cuando tú dijiste que estamos en un proceso en el que el viejo paradigma muere y el nuevo está por venir, eso me recordó mucho a Gramsci. Yo no soy gramsciano para nada, pero eso me suena mucho al interregno. Entonces, claro, en esa tesis, en esa lógica, estaríamos viendo los síntomas mórbidos y son horribles. O sea, vemos que la violencia no tiene por lo menos una forma en la que vaya a disminuir de intensidad. Quizás Boric va a tener que asumir el rol del represor fascista que está en guerra contra su pueblo. Yo me lo imagino y me da risa, o sea, solo pensarlo, porque sería gobernar, sería traicionar a toda la gente que supuestamente eran del pueblo, de su núcleo, pero me imagino, y como mucha gente, muchos boomers dicen, otra cosa es con guitarra. Claro, sí, puede ser, efectivamente, pero es complejo. Y yo digo que estamos en un cambio de paradigma porque los desafíos que vamos a tener todos, independientemente de nuestro domicilio político, los desafíos van a ser otros. Estamos en una época en que cada vez más se está hablando tanto de transhumanismo como posthumanismo, ¿cierto? Estamos en otro tipo de clivaje, ¿cierto? Entre globalismo y patriotismo. Son otras cosas que nosotros, por ejemplo, a lo largo del siglo XX no estaba ni presente, ¿cierto? Entonces, por eso yo digo que nos vamos a enfrentar a nuevos dilemas y por eso dentro de las derechas e izquierdas hay tensiones. Claramente se puede ver dentro de nuestra generación más millennial, ¿cierto? Los centennial, con ya, no sé, los tradicionales timoneles, ¿cierto? De los distintos partidos tradicionales. Lo mismo se puede observar también dentro de la izquierda, ¿cierto? Que en el fondo están estas tensiones, porque claramente, y como yo siempre digo, y aquí me callo, ¿cierto? Somos sujetos de nuestro tiempo y por más que podamos estar compartiendo justamente un mismo momento histórico, nuestra visión como jóvenes va a ser sumamente diferente a a las que tienen, no sé, por ejemplo, personas que nos llevan por 40, 50 años. Efectivamente, de hecho, es un tema que tenemos pendiente de tocar, todo el tema del transhumanismo, el posthumanismo. ¿Es bueno, es malo? ¿Dónde está el límite ético? Así que no sé, Sí. dejamos extendida la invitación por si nos quieres acompañar a ese No, programa. sí, sí, bueno, de hecho venía a hablar de porno terrorismo y no hablamos nada, pero justamente el posthumanismo tiene mucho que ver con el porno terrorismo. Aquí quería hablar un poquito de Paul Beatriz Preciado, ¿cierto? Que habla de la sociedad contrasexual y justamente apunta a eso, una sociedad post-identitaria donde se supera lo humano, los esencialismos y básicamente todas estas acciones de corte post-pornográfica o porno terrorista justamente buscan superar al humano desde lo esencial, como por ejemplo puede ser algo tan íntimo como la sexualidad y el cuerpo. Entonces, ahí nosotros observamos, y esta es mi crítica, y aquí yo ya finalizo, ¿cierto? En que lo que no me gustó fue justamente que se hizo una crítica desde lo moral, lo cual me parece bien que a todas las personas les parezcan actos repugnables, pero que no se hayan hecho críticas justamente a los fundamentos y a lo que implican. De todas maneras, falta, esa es la gran deuda intelectual. Bueno, Axel Kaiser lo dijo hace mucho rato, estamos en la anorexia intelectual de la derecha, Claro. pero estamos trabajando para eso. Ustedes desde su trinchera, nosotros desde la nuestra, y esperamos contribuir. Uno, interesante conversación con nuestra estimada Daniela Carrasco. Daniela, algunas palabras al cierre. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Aquí entre copas estuvimos disfrutando yo en mi caso de una cervecita, ¿cierto? Nunca está de más, ha sido una semana sumamente larga con muchas cosas. Muchas gracias, ¿cierto, Ricardo? A William, también un saludo a Ignacio, ¿verdad? Que no nos pudo acompañar en esta ocasión.
Pero eso, simplemente a todos los chicos que nos están viendo, los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, que ahí yo subo todo mi trabajo. No tengo cuenta de YouTube, tengo Twitter, pero lo uso re poco, soy un poco tímida, y además porque lo encuentro sumamente hostil, pero los invito a seguirme en mi Instagram, que es daniela.carrasco90. Así que ahí me pueden seguir, pueden ir viendo mi Lo vamos a dejar acá trabajo. abajo también, Sí, y para que también la puedan probablemente, seguir. sí, voy a estar Es subiendo fanática de también. Instagram, ya lo dijo, así que Sí, soy muy activa. fanática. Lamentablemente me entero de las noticias primero viendo memes antes de estar leyendo el diario, así que debo admitirlo. Soy un sujeto, ¿cierto?, de mi tiempo, ¿verdad? Así que eso, chiquillos, muchas gracias por la invitación y eso, que sigan en lo que están. Muchas gracias a ti, Daniela. Un gusto, una muy grata conversación. Esperamos tenerte próximamente en nuestro programa. Nos vemos. Chao. Nos vemos.